Perspectiva de los mercados agropecuarios y la economía argentina. Así se titula la jornada que llevó a cabo en Cooperativa Aranguren, en Coopar, el licenciado Carlos Segiaro. Precisamente con él hablamos y esto nos decía sobre estos temas tan importantes para la Argentina. Bueno, en realidad hay distintas variables a mirar. Cuando el gobierno dice que la economía está tocando el piso de la recesión, creo que eso es correcto. Estamos mirando el piso de la recesión, de una recesión muy profunda, por supuesto, que arrancó el año pasado. Ahora, cuando el gobierno dice, bueno, estamos mirando el piso de la recesión, y así lo dijo Guillermo Franco, hoy, digamos, jefe de gabinete, en el segundo semestre va a haber una recuperación vigorosa de la economía. La verdad que eso no se puede compartir desde ningún punto de vista. Hay una pérdida de poder adquisitivo en millones de personas, que no van a ver una recuperación rápida de su poder adquisitivo y por supuesto eso no va a ocurrir este año. De tal manera que uno puede decir que la economía argentina está en el piso de la recesión, yo coincido con eso, pero inevitablemente la recuperación va a ser lenta. Y lo digo un poco al voleo casi, es decir, de cada 10 personas que han perdido fuertemente poder adquisitivo en los últimos 6 meses, solo 2 de cada 10 van a poder llegar a fin de año diciendo que lo recuperaron. Las otras 8 no. Y eso conduce entonces a que un comerciante del centro de Paraná, que hoy está viendo cómo sus empleados se miran entre ellos, dentro de 4 o 5 meses ese comerciante va a tomar conciencia que de los 5 empleados le están sobrando 2 y no de manera transitoria. De tal manera que esta es una primera variable a mirar. ¿La economía argentina está tocando el piso de la recesión? Sí. Pero el proceso de recuperación va a ser mucho menos amigable de lo que la mayor parte de la sociedad quisiera ver. Y obviamente que también va a aumentar la tasa de desocupación. A mi juicio va a alcanzar los 2 dígitos. Mientras tanto, si la política económica del gobierno argentino continúa como está planteada, apertura económica, desregulación de los mercados, búsqueda del equilibrio fiscal en un contexto como este recesivo, la inflación, más allá de que se puede estabilizar entre el 4 y el 6% este mes y el mes que viene, inevitablemente va a ir para abajo. Yo creo que en octubre, noviembre y diciembre no habría que descartar en el último trimestre del año que la inflación se pueda situar en el 2 o en el 3% mensual. Y alguien me dirá, bueno, pero esa va a ser la paz del cementerio. Hay gente que me dice eso. Bueno, pero eso es otra cosa. La inflación, si la política económica se consolida como está planteada, va a bajar, obviamente que va a bajar. Y vamos a ver esa combinación, ¿no es cierto? Y en ese punto, obviamente que también hay ganadores y perdedores en este proceso, en un proceso en el cual el gobierno argentino va a seguir afirmando su política de conseguir equilibrio fiscal, lo cual es muy difícil en las actuales circunstancias, porque la Argentina, como antecedentes de haber generado superávit fiscal en las últimas décadas, tiene 2 antecedentes. En el año 91 al 94 con Carlos Menem, y entre el año 2003 y 2008 con Néstor Kirchner. Ahora, esos 2 ejemplos de las últimas décadas tienen un elemento en común, y es que la economía argentina se estaba recuperando, estaba aumentando su nivel de actividad económica. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que la recaudación está aumentando. Entonces, conseguir equilibrar las cuentas fiscales con una recaudación que te está aumentando es más fácil que si vos querés equilibrar las cuentas fiscales y la recaudación se está cayendo, que es la situación actual. Y alguien dirá, ¿qué antecedentes hay en la economía argentina de un gobierno que haya conseguido superávit fiscal en recesión? La respuesta es, no hay ningún ejemplo. Y eso expresa por qué estamos hablando de un contexto de cierta fragilidad, que tiene implicancias también en el ámbito de la sociedad y de las cuestiones sociales, que conducen, por supuesto, a plantear la vulnerabilidad de lo que está ocurriendo, porque obviamente todo lo que se está haciendo tiene un nivel de fragilidad muy grande. Carlos, vos hablás de la fragilidad social. El fondo para darle los 800 millones de dólares que le ha dado al gobierno argentino, uno de los requisitos fue que reviera la política relacionada con la cuestión social. ¿Qué análisis haces al respecto de esto? Para que una política económica sea viable, tiene que ser viable técnicamente, pero tiene que ser viable políticamente. Es decir, si los actores sociales no la aceptan y te termina explotando todo en la mano, por una cuestión social, por ejemplo, quiere decir que el plan no era viable. Y esto es lo que está advirtiendo el Fondo Monetario Internacional. Y alguien dirá, bueno, pero hay una contradicción, porque el Fondo Monetario le pide superávit fiscal. No, el Fondo Monetario le pedía equilibrio fiscal. Cuando Milei asumió, él dijo, yo voy a cumplir las metas del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario le dice, ¿y por qué no las cumplís simplemente en lugar de sobrecumplirlas?
y entonces haces que este proceso sea un poco más lento, pero por lo menos más manejable desde el punto de vista político-institucional. Y este es un debate fuerte, como decís vos. Es llamativo, ¿no es cierto?, que un organismo internacional que no se ha caracterizado históricamente por sus planteos sociales esté advirtiendo al gobierno argentino que se está pasando de rosca en términos del ajuste fiscal y que eso pone en riesgo la misma gobernabilidad. Carlos, en cuanto a porcentajes, ¿qué nos puede decir con respecto a la caída de las ventas, tanto la parte comercial, la industria, y también qué perspectiva tenemos los argentinos con respecto al dólar? ¿Cuánto va a valer el dólar? El debate sobre el dólar es un debate importante que en estas horas ha tenido varios decibeles, porque el Fondo Monetario tiene un acuerdo con el gobierno argentino desde el año 2022 que establece cuál tiene que ser el tipo de cambio, y el Fondo Monetario está diciendo que hay atraso cambiario, claramente, y le está pidiendo al gobierno argentino que acelere la pauta evaluatoria, que está en el 2% mensual, para llevarla a un rango entre el 5 y el 6%. Este gobierno está cayendo en la, digamos, tentación de otros gobiernos de querer frenar la inflación a cualquier costo, poniendo como ancla el tipo de cambio, lo cual empieza a poner en riesgo la propia competitividad de la economía. Hasta acá todas las historias que tenemos de ese punto de vista terminaron mal. En realidad va a haber una fuerte presión, la tiene hoy el gobierno tiene una presión del mercado que le está pidiendo otro tipo de cambio y también del Fondo Monetario y de tantos analistas que le están advirtiendo que esta posición es insostenible. Yo hoy en esta reunión aquí con productores digo, los productores que siembren soja en esta próxima campaña, cuando llegue mayo del año que viene, van a tener un tipo de cambio más competitivo que el actual, por las buenas o por las malas. Es decir, por las buenas será si el gobierno reflexiona y empieza a mover el tipo de cambio progresivamente, de manera no fuerte, digamos, y por las malas sería que insista en su actual política, lo cual va a seguir generando más atraso cambiario y en algún momento va a estallar. Eso no va a pasar dentro de un mes ni de dos, pero yo la verdad que espero que el gobierno argentino reflexione sobre lo que está haciendo. El presidente de la Nación ha dicho, los que dicen que hay atraso cambiario no la ven. A ver, el único que está diciendo que no hay atraso cambiario es el presidente de la Nación. Es decir, está claro por un montón de cosas que vamos a ver aquí en la conferencia, técnicamente inobjetables, que efectivamente hay atraso cambiario y que va a haber que corregir este tipo de cambio. Carlos, con respecto a la industria y al comercio, una situación muy delicada, como usted lo planteaba ya en este semestre, ¿no? Digo, en cuanto a porcentaje, de cuánto fueron las caídas durante este tiempo de venta y de producción. Depende de los sectores, pero tenés caídas interanuales del 40%, del 30%, del 20%. Hay temas muy fuertes, digamos. Hoy vamos a tener acá algún contacto con empresarios lácteos. La venta de leche fluida, en sachet, en Tetra Brick, en lo que vos quieras, cayó interanualmente 20%. Estamos hablando de un producto de primera necesidad. Porque una cosa es que se caiga la venta de indumentaria, que se caiga la venta de calzado, pero quiere decir que vos estás dejando de comer. Entonces, la caída de la venta de carne también es muy importante. Y esto te lleva a otras cosas, porque si uno mira el sector lácteo, por ejemplo, es decir, se está cayendo la venta de leche fluida en los supermercados, en todos lados, 20% interanual. Hace 15 días cerró la empresa más importante de la Argentina que hace postres y flanes. La cerraron. Si se te cae el 20% de la venta de leche fluida, ¿quién compra postrecito y flanes? Se derrumbó esa venta. Entonces, obviamente que esto que decíamos hace un rato, hay una pérdida de poder adquisitivo en millones de personas, muy fuerte, que de ninguna manera se puede dar vuelta como un gato en los próximos 6 meses. Y esto está marcando la cancha a una gran cantidad de sectores en términos de advertencia con respecto a que la recuperación, esto que decíamos, no, estamos en el piso de la recesión, sí, pero la recuperación de ninguna manera va a ser muy alegre. Claro, por eso hablan de la economía en B, que ahora no hay ninguna B dando vuelta. No. Carlos, estuviste hablando del comercio en general. Vamos a hablar un poquito de los mercados agropecuarios. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Hay distintas cosas para mirar, ¿no es cierto? Ha habido un siniestro climático a nivel internacional con respecto al trigo en Rusia, Europa Oriental, que ha mejorado el precio del trigo a nivel internacional en Chicago. Eso beneficia a los productores argentinos, a los productores entrerrianos que estén sembrando trigo. La situación del maíz tiene un siniestro, pero es un siniestro interno, ¿no? Que ha sido la famosa chicharrita, que ha generado un golpe brutal en la producción en distintas regiones del país y que genera también un escenario de ganadores y perdedores. Yo vengo hoy, anoche, en una conferencia en el sur de la provincia de Santa Fe, donde obviamente la chicharrita no jugó ningún factor, y ahí los productores van a tener un premio. Y el aliento de que siembren de nuevo, porque en realidad en los lugares donde el siniestro fue importante, los productores son muy renuentes a volver a sembrar.
lo cual genera obviamente consecuencias no solo en la foto, sino en la película hacia adelante, porque no va a ser lo mismo tener un feedlot en Rafaela, donde no hay un grano de maíz en 200 kilómetros, que tener un feedlot de General Villegas en Provincia de Buenos Aires, donde el grano de maíz está en el lote al lado. O sea que vamos a empezar a ver diferencias en términos de rentabilidad entre los productores de proteína animal, tanto sea carne vacuna, lácteos o porcinos y pollos. Vos sabés que Entre Ríos es una provincia que se caracteriza por no ser autosuficiente en maíz. Esto le golpeó muy fuerte y las perspectivas de siembras con la chicharrita siguen siendo malas, ni siquiera buenas, ni siquiera regulares, malas. ¿Cómo ves el mercado de maíz a futuro? Porque la verdad está complicado, ya que Córdoba también sufrió mucho la chicharrita y Brasil también. ¿Cómo se ve eso a nivel internacional? No, a nivel internacional no hay un impacto sensible, más allá de algún rebote en el precio, pero el problema es un problema nuestro, digamos, claramente nuestro, mirando a la próxima campaña, porque yo tengo la cuasi certeza de que muchos productores en la Argentina no van a sembrar maíz en la próxima campaña. Eso es una ventaja para los productores del sur de Provincia de Buenos Aires, o sur de Córdoba, o sur también de Santa Fe, como decía anoche en la reunión que tuve. Y es un problema también para quien trabaja sobre proteína animal en las zonas afectadas, porque como decía recién, un feedlot en Rafaela va a tener que traer maíz de 200 kilómetros de distancia con los precios de los fletes que hay hoy. Bueno, son cosas muy fuertes para mirar con mucha atención de cara a los próximos meses.